Entonces la materia incluye hasta dipolo eléctrico y modelo de Bohr, ¿ya? Como vimos el martes, los dipolos eléctricos son sistemas que tienen dos características. Primero, tienen un extremo positivo y otro negativo, primera característica. Y la segunda es que la carga total es cero, ¿ya? Hola, Josefina. Bueno, y la carga total es cero. Eso implica un efecto físico, es que esos sistemas representados con un vector, con el momento dipolar eléctrico, esos sistemas cuando estén inmersos en un campo eléctrico, cuando sientan un campo eléctrico externo, por ejemplo, el campo eléctrico que crean otros dipolos sobre ese dipolo, el vector P va a alinearse con el vector campo eléctrico, lo que implica, desde el punto de vista físico, dos cosas obvias. La primera es que si rota, para alinearse, tiene que haber un torque, y lo segundo es que se está minimizando la energía potencial, ¿ya? El estado paralelo es el estado de mínima energía, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que es dipolo? Un dipolo eléctrico. Ya. Entonces el vector P, el momento dipolar eléctrico, si da cero, significa que el sistema o la molécula es apolar, y si es distinto de cero, es polar, y van a aparecer, a partir de lo que acabo de decir, van a aparecer comportamientos especiales que tienen que ver con la viscosidad, la tensión superficial, la adherencia, si es un fluido newtoniano o no, etc. ¿Ya? Eso sobre los dipolos. Sobre el modelo de Bohr, hay que recordar que es para átomos hidrogenoides, o sea, átomos de solo un electrón, ¿ya? Como el hidrógeno, que tiene solo un electrón, el litio, si le sacan dos electrones le queda uno, ¿ya? Entonces el litio más 2 es hidrogenoide, y teóricamente el uranio más 91 también es hidrogenoide porque tiene un electrón. Lo único que cambia es la cantidad de protones en el núcleo, lo cual está simbolizado con el número Z, el número atómico, ¿ya? Lo que implica que la carga del núcleo es Z por E, Z veces la carga de un protón, Z por E, y la carga del orbital vale menos E, ¿ya? ZE en el núcleo y menos E en el orbital. Y en el modelo de Bohr, el electrón no es una onda de probabilidad, es un puntito que gira con movimiento circunferencial uniforme, lo que implica que el vector velocidad cambia debido a una fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta surge de la fuerza eléctrica, de la atracción eléctrica entre el núcleo, que es positivo, y el electrón, que es negativo. Así se explica la existencia de la tabla periódica, así se explica la estabilidad atómica, ¿ya? Existen átomos gracias a la fuerza eléctrica, ¿ya? Bueno, y en el modelo de Bohr se cumple el principio de conservación de la energía, es decir, cuando un electrón disminuye su energía porque pasa de un nivel mayor a un nivel menor, entonces la energía que le falta se la llevó un fotón, una partícula de luz, ¿ya? La energía del fotón vale constante de Planck por frecuencia, ¿ya? Y eso es igual al módulo de la variación de la energía del electrón, ¿ya? En síntesis es el resumen del modelo de Bohr. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas sobre el modelo de Bohr?
Ya, Alejandra no tiene dudas. Ya. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. ¿Ya? Primer ejercicio sobre dipolo eléctrico. Les voy a compartir pantalla. Entonces, podemos leer que el momento dipolar eléctrico de cierto sistema es 2,0,4 coulomb por metro y el campo eléctrico externo es igual a 3,9,0 newton por coulomb. Calcule el torque sobre el dipolo y letra B, la energía potencial eléctrica del dipolo. ¿Ya? A ver, voy a dejar de compartir. Ya, entonces estamos viendo el PDF. ¿Ya? Voy a utilizar una tableta digitalizadora. Vamos a ver cómo funciona. Ya. Entonces, el vector P vale 2,0,4 coulomb por metro. El vector campo eléctrico vale 3,9,0 newton por coulomb. ¿Ya? Primero hay que calcular el torque, que es P cruz C. ¿Ya? Producto cruz entre el vector P y el vector E. Se escribe I, J, K. Aquí es 2, 0, 4. El vector P y el vector campo eléctrico es 3, 9, 0. ¿Ya? Hay que calcular ese producto cruz y vamos a tener el torque. ¿Ya? El torque significa cuánto vale el torque en X, cuánto vale en Y, cuánto vale en Z. ¿Ya? Se escribe entonces I menos J más K. Entonces, en Itongo, que es esta columna, ¿ya? Queda sin tapar 0940, ¿ya? 0940. J queda sin tapar 2340 y K queda sin tapar 2309. Entonces aquí se multiplica 0 por 0 menos 4 por 9, menos 36, menos J por 0, menos 12, y aquí en K queda 18 menos 0, ¿ya? Es el vector torque que se puede también escribir como menos 36
12,18 newton por metro o joules. ¿Ya? Menos 36, 12, 18 joules. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Hay dudas? Ya. Entonces ahora vamos a calcular la energía potencial. Energía potencial vale menos P punto E menos vector P producto punto con el vector campo eléctrico, y eso sería primero 2, ¿ya? Ah, se soltó. Ya. 2 por 3 más 0 por 9 más 4 por 0. ¿Ya? Menos 6 joules. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Producto punto. Sí, ya. Entonces, realizamos dos operaciones matemáticas que se usan mucho en física, producto punto y producto cruz. ¿Ya? Con el producto cruz se obtuvo el torque, se mide en joules, y con el producto punto se obtuvo la energía potencial eléctrica, ¿ya? Menos 6 joules, ¿ya? Ojo que el valor mínimo de la energía potencial se alcanza cuando el vector P y el vector E son paralelos. Y en este ejercicio, si ahora la energía dio menos 6, quiere decir que cuando sean paralelos va a dar algo menor que menos 6. Menor que menos 6, puede ser menos 10, menos 20, etc. ¿Ya? Eso es cuando son paralelos. Ya. ¿Alguna duda? Ya. Ok. Aprovechemos de pasar lista. Ya coloquen su nombre y apellido en el chat. Alejandra, Martín, Josefina, Diego, Elisa, Anaís, Montserrat, Juan, Felipe, Johan, ya. Johan, Levi, presente. Alison. A veces Johan pasa muy rápido. Ya. Pasa muy rápido los mensajes del chat. Ya. Les voy a hacer un dibujo sobre el dipolo eléctrico.
Entonces, cuando se tiene un sistema que tiene una parte negativa y una parte positiva, de modo que la suma da 0, aquí entonces menos Q, y acá es más Q, ¿ya? Y dibujamos las posiciones. Vector posición negativo, ¿ya? Y esta línea azul, ¿ya? Ese es el vector posición positivo, ¿ya? Dibujamos el vector D, que parte en el negativo y termina en el positivo. O sea, es R más menos R menos, ¿ya? Parte en el negativo y termina en el positivo. Y el vector P, ¿ya? El vector que determina si algo es polar o apolar, ¿ya? El vector P va a ser Q veces D, ¿ya? Y se mide en Coulomb por metro. Esa es la forma, por ejemplo, que nos permite calcular que el agua es una molécula polar, ¿ya? Es importante ver que si el vector D es 0, o sea, si el polo positivo en promedio está en el mismo lugar que el polo negativo, ¿ya? Así que D vale 0 en ese caso, el vector P va a ser 0. Llegamos a tener moléculas apolares, ¿ya? Cuando la posición promedio de la carga positiva es igual a la posición promedio de la carga negativa, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, pasamos a un ejercicio sobre el modelo de Bohr. Voy a tener que reiniciar el PDF. Ya, entonces ahora estamos viendo el PDF. Dice, calcule la frecuencia del fotón emitido en gigahertz cuando un electrón en un átomo hidrogenoide de nitrógeno realiza un salto cuántico desde el nivel 5 al nivel 2. ¿Ya? Voy a anotar los datos.
¿ya? Nitrógeno, hidrogenoide, N pasa de 5 a 2 y queremos la frecuencia en gigahertz. ¿Ya? Ya, entonces, nitrógeno hidrogenoide, lo que implica que Z vale 7, ¿ya? Es el número atómico del nitrógeno, y sabemos que en el modelo de Bohr, H por nu es igual al módulo de la variación de la energía, ¿ya? Módulo de energía final menos energía inicial, ¿ya? Del electrón que hace el salto, ¿ya? También sabemos que la energía de un átomo hidrogenoide vale menos z cuadrado partido por el nivel al cuadrado por la energía de Bohr, ¿ya? Y la energía de Bohr vale 2.18 por 10 a la menos 18 joules, ¿ya? O también vale 13.6 electronvolt, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el modelo de Bohr para determinar de qué color o de qué frecuencia es el fotón que se emite en este cambio de nivel, del 5 al 2, ¿ya? ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer? Ya. Calculamos la energía inicial, ¿ya? Está en el nivel 5, ¿ya? Nivel 5. Energía inicial menos z al cuadrado partido por 5 al cuadrado por energía de Bohr, ¿ya? Menos 4.28 por 10 a la menos 18 joules, ¿ya? Esa es la energía inicial. Calculamos ahora la energía final. Menos z al cuadrado partido por 2 al cuadrado, ¿ya? Es un 2 por 2.18 por 10 a la menos 18. Menos 2.67 por 10 a la menos 17 joules, ¿ya? Calculamos ahora la magnitud de la variación de la energía, ¿ya? Saquemos la calculadora y veamos cuánto da. ¿Cuánto da esa diferencia? ¿Ya? ¿Alguien sabe?
Johan Levy dice, final menú inicial. Sí, pero después el módulo, ¿ya? La variación siempre es final menú inicial, va a dar negativo, se le cambia el signo, porque dice valor absoluto, ¿ya? ¿Cuánto da? ¿Alguien lo puede calcular? Anaís, bien calculado, eso es, ¿ya? 2.24 por 10 a la menos 17, ¿ya? Correcto. ¿Ya? 2.24 por 10 a la menos 17, ¿ya? Valor absoluto, sin signo, no se olviden, ¿ya? Y ahora, ese número es igual a h por nu, y hay que despejar esto, ¿ya? O sea, hay que dividir por h, ¿ya? Entonces hay que dividir por h. Nu vale 2.24 por 10 a la menos 17 dividido por h, ¿ya? Saquemos la calculadora, veamos cuánto da. ¿Cuánto da la frecuencia? La frecuencia nos da casi cero, es todo lo contrario, ¿ya? El exponente sería 10 a la menos 17 por 10 a la más 34. Eso, 10 a la 16, bien, ¿ya? 3.38 por 10 a la 16, ¿ya? Es un número súper grande, ¿ya? 3.38 por 10 a la 16 se divide por 10 a la 9 para que quede en gigahertz, ¿ya? 3.38 por 10 a la 7 gigahertz, ¿ya? Aquí en cambio está en hertz, ¿ya? Esa es la frecuencia del fotón, ¿ya? Y conviene saber que si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, ¿ya? ¿A qué color corresponde esa frecuencia? Van a encontrar que es ultravioleta, ¿ya? Es un color que nosotros no podemos detectar, lo vemos como negro, ¿ya? Pero implica mucha energía, ¿ya? La luz ultravioleta tiene mucha energía. Ya. ¿Alguna consulta?
Ya. ¿Cómo están para la prueba? La prueba del martes. ¿Algo que quieran preguntar? Como ya sabemos, sincrónica. Empieza un cuarto para las 4. La primera media hora respondemos los profesores preguntas por Zoom. ¿Ya? Tienen 60 minutos para hacerlo, más 15 como margen de seguridad, por si hay problemas de conectividad. Como les expliqué en la primera clase, hay un código de honor, ¿ya? Tienen que respetarlo, la idea es que la nota que obtengan es la nota que refleje lo que aprendieron, ¿ya? Montserrat pregunta si serán solo ejercicios, preguntas como de materia, las dos cosas, ¿ya? Y Johan Levy, los ejercicios serán similares a la prueba formativa de Canvas, correcto, son similares, ¿ya? Similares pero no iguales, ¿ya? Ya. ¿Más preguntas? Sobre los informes de laboratorio, como les dije anteriormente, me preguntaron mucho sobre pares I, B, ¿ya? Pares I, B. Entonces, I va en el eje horizontal, B va en el vertical, y el título de gráfico es V versus I, ¿ya? También me preguntaron qué significaba tener un gráfico teórico, ¿ya? El gráfico teórico va a tener un eje horizontal, el eje Y, un eje vertical, el eje X, ¿ya? Gráfico teórico significa que tienen que buscar una teoría física que relacione Y en función de X. Y esa teoría les va a dar una fórmula. Y la idea es usar la fórmula para obtener los puntos, para obtener los 10 puntos, ¿ya? Si la fórmula es perfectamente acorde con la realidad, lo cual es imposible porque siempre hay un margen de error, una incertidumbre, pero si lo fuera, si la fórmula representara fielmente la realidad, ¿cómo serían los puntos? Eso significa gráfico teórico. Me lo preguntaron muchas veces esta semana, ¿ya? En un grupo dijeron que la intensidad debía estar en amper. Está malo si lo dejamos en miliamper y trabajamos con eso. Déjalo en amper, ¿ya? La idea, si bien no está malo dejarlo en miliamper, ¿ya? Como este curso, el segundo, es de segundo nivel, aprendamos a hacerlo como lo hace internacionalmente cualquier persona, ¿ya? La convención de cualquier persona, ¿ya? Un chino, un japonés, un hindú, quien sea, es sistema internacional. Aprendamos eso primero, ¿ya? Posibilidad de aplazar la entrega del lab de circuitos. No, lo siento, ¿ya? Eh, el plazo es 29 de octubre, próxima semana. Y el de la ley de Ohm era hoy día, ¿ya? Miliampere sigue siendo un ampere, no es exacto, ¿ya? Miliampere es 10 a la menos 3 amperes, ¿ya? No, es una milésima de un ampere, ¿ya? Por eso mejor en ampere, sistema internacional, ¿ya? Ya. ¿Más preguntas? Ya, repetir lo de gráfico teórico. Ya. Ok, Martín. El gráfico teórico relaciona dos variables y en función de X, ¿ya? Y en función de X. Tienen que, como dice teórico, tienen que buscar una teoría física que relacione Y con X, ¿ya? Por si acaso es súper fácil, ¿ya? Llevamos como 3 semanas diciendo cuál es esa teoría y la hemos usado y hemos hecho cálculos con eso, etc. Es súper fácil. Hay una teoría física que relaciona Y con X, entonces la pregunta es, si la fórmula se cumpliera al 100% en el mundo real, ¿ya? ¿Cómo serían los puntos? Los puntos significa pares, pares X, Y, ¿ya? O sea, use la fórmula para obtener los puntos. Eso significa gráfico teórico, ¿ya? Para hacerlo fácil, si Y vale 3 veces X, entonces mi tabla sería, cuando X vale 1, Y vale 3.
Cuando x vale 2, y vale 6. Cuando x vale 3, y vale 9. Es un gráfico teórico. ¿Ya? Estoy obedeciendo lo que dice la fórmula teórica. En este caso, la fórmula teórica significa fórmula física. Fórmula que tenga que ver con electrones, con coulomb por segundo, con voltaje, etc. ¿Ya? Ok, Martín. Ya, dejamos la tutoría hasta acá y lo que les queda de Profesor, tiempo, hay una pregunta todavía de Johan Levy. Cuando explicamos físicamente las fórmulas obtenidas, explicamos más o menos qué hace cada parámetro, nos apoyamos en la ley de Ohm. Muy bien, eso es, sí, tienes toda la razón. Eso es explicar físicamente, ¿ya? Hablar de relación entre electrones, rapidez, energía, resistencia, ¿ya? En cambio, una explicación matemática o estadística podría ser este el polinomio que se ajusta mejor a la curva porque su coeficiente de correlación es cercano a 1, ¿ya? Pero no están hablando de física, no están hablando de electrones, ¿ya? Alison tiene una duda. Profe, es ¿Sí? que en el trabajo de circuito se pide un voltaje 1 y un voltaje 2 en las resistencias. Y si es normal que ¿No esas será dos cosas... un R1 y un R2? En vez de un R1, ya, y si es un R1 y un R2, ¿es normal que el voltaje sea el mismo? sí, porque cuando están en ¿Sí? paralelo pasa eso. Ah, ya. Ok, gracias. Ya. Lusitania tiene profesor, una duda. sí, lo que pasa, profesor, es que en estos momentos el centro de alumnos está en la asamblea con la dirección de pregrado para adelantar la semana de receso. Ya. ¿Y Entonces, si cuándo, la semana de receso si están de sería acuerdo, ahora, cuándo sería? la votación de los alumnos de la facultad votó para que fuera del 26 al 30, la O próxima sea, la semana. próxima semana, ya. Ya, pues no hay En- problema. Si eso pasa, ya, siempre que se haga oficial, habría que correr la prueba, ¿ya? ya, y la fecha de la entrega del laboratorio, También habría que correrlo, sí. La ya, del esa era circuito, no mi el de la duda. ley de Ohm, porque hoy día, ¿ya? No, pues el plazo es hasta hoy. Sí. Eh, Sí, no hay era por el de problema, circuitos. no hay problema, Ya. ¿ya? Muchas Veamos qué gracias, pasa, profesor. ¿ya? Ya. Sí. Ok. ¿Más preguntas? Profe, yo ¿Sí? otra de circuitos, que ¿Ya? si es necesario que cambiar la resistencia para que se queme el fusible o se deja en 15 ohm como la de la página y se va cambiando el voltaje de la pila. Lo segundo, se cambia el voltaje, Se cambia ¿ya? el voltaje. Sí, Gracias. ya. Si uno cambia la resistencia, está cambiando el sistema, ¿ya? No hay que cambiar el sistema, ¿ya? Cambiamos solo la energía, Ya, gracias, profe. ¿ya? Este, Johan tiene una pregunta, dígame. En una situación teórica donde no hay resistencia, voy a dar la respuesta teórica y la real, ¿ya? En una situación teórica, los cables teóricos tienen resistencia cero, ¿ya? Solo ahí no hay resistencia. Cuando dibujamos una batería y una resistencia, se une con una línea. Esa línea tiene resistencia cero. Esa es la respuesta teórica, ¿ya? Y la respuesta real es en un superconductor. Eso existe ya. Existen materiales que a bajas temperaturas, digamos 2 Kelvin, casi cero, ¿ya? 2 Kelvin, tienen resistencia cero. ¿Qué pasa al aplicar voltaje? Al aplicar voltaje, la corriente se puede volver infinita, ¿ya? Y si en la práctica eso no ocurre con un superconductor, es porque el superconductor está unido a la batería con algo. Y gracias a ese algo, la resistencia no es cero, ¿ya? Si fuera cero exacto, la corriente sería infinita. Esa es la respuesta para Johan.
Profe, no Sí, existen, genial. Sí, dime, Alison. no existen resistencias negativas. No, no existen, ¿ya? Ya, Es interesante lo que dice porque, digamos, los últimos 10 años se están inventando materiales, se llaman metamateriales, ¿ya? Materiales que no se dan en la naturaleza y que se crean para las cosas que tú dices, por ejemplo, resistencia negativa, ¿ya? Que yo sepa, eso no se ha conseguido todavía. Capaz que se consiga, ¿ya? En parte ya, depende de es la que viendo textura. Dale. viendo la gráfica de la experiencia 2, me di como que el dominio está como, deja muchos números afuera. Sí, Por ejemplo, la corriente no puede tomar números negativos y bien. otros que no tenían algunas asíntotas. Entonces yo busqué si es que había corriente negativa, pero no que esté como, no refiriéndose a movimientos de electrones, sino como a magnitud, menos Ya, corriente. Entonces esa era mi duda, así que existía como magnitud, sí, una corriente negativa y una resistencia negativa. ya. Existe corriente negativa simplemente cuando los electrones cambian de sentido, ¿ya? Si van para la derecha, ponte tú en más 1 amper, si va para la izquierda es menos 1 amper, ¿ya? Existe algo más, y algo todavía más genial que lo que acabo de decir. Existen corrientes con números complejos, ¿ya? Una corriente que vale 4 más 3i amper, y es raíz de -1, ¿ya? Ah, Se llaman fasores, se usan mucho, ¿ya? Y la respuesta es más genial que lo que estoy diciendo. ¿cómo se consigue eso? Con corriente oscilante, ¿ya? Una corriente que oscila empieza a ser representada con números complejos, no con números reales, ¿ya? Y eso por si acaso trabajaba Nikola Tesla, con corriente oscilante, y consiguió cosas bien grandiosas, tan grandiosas que hasta el día de hoy cuesta repetirlo, ¿ya? Y eso que él tenía tecnología prehistórica, de hace 100 años, ¿ya? Cuando las mejores pilas eran unas cuestiones gigantes que apenas daban 1 voltio y que se agotaban con reacciones químicas, ¿ya? Qué genial, qué loco. Sí, es Ya, genial. gracias. Ya, ya. ¿Más preguntas? Ok. Ya, pues dejamos la tutoría hasta aquí y sugerencia, aprovechen lo que queda de clase para ver el PDF y tratar de repetir los ejercicios que hicimos, ¿ya? Una buena forma de afianzar los conocimientos, ¿ya? Que estén bien, hasta luego.